Universidad de San Carlos de Guatemala, curso Derecho 1, grupo número 4, y nosotros tenemos el placer de introducirlos a Nacionalidad y Ciudadanía, Guatemala, 15 de abril del año 2021. Mi nombre es Eric Alexander Franco Ramírez. Nacionalidad y ciudadanía. Definición de nacionalidad. La nacionalidad es la relación entre un individuo y un Estado por el cual tiene obligaciones, como el pago de impuestos, pero también recibe derechos como los servicios públicos, seguridad, justicia, etc. Cabe aclarar que, aunque la nacionalidad suele asumirse propia del vínculo entre una persona y un país, en algunos casos nos podemos referir a comunidades que comparten costumbres, lengua, historia e instituciones públicas de gobierno. En suma, la nacionalidad puede entenderse desde el punto de vista netamente jurídico, pero también desde un aspecto más sociológico. El que una persona posea una nacionalidad no significa únicamente que esté obligado a seguir las leyes de ese país, sino que también tiene que ver más a su identidad y al cual implica una relación estrecha con la historia, tradiciones y en general forma de vivir de un territorio. Principios de la nacionalidad. Número 1. Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad. Número 2. Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad desde su nacimiento. Y número 3. Toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad. Número 1. Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad. Sin embargo, en la realidad, tal principio no deja de ser teórico, por cuanto hay personas que poseen 2 o más nacionalidades y otras que no poseen ninguna debido a los conflictos de la nación. Número 2. Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad desde su nacimiento. La nacionalidad forma parte de lo que se denomina estatuto personal y es un elemento de identificación de las personas. Toda persona cuando nace debe tener derechos y deberes que le dan el ordenamiento jurídico del Estado. Las personas sin nacionalidad carecen de protección estatal. Y número 3. Toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 consagra como uno de los derechos fundamentales de la persona el derecho de cambiar de nacionalidad. La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo número 144, titulado Nacionalidad de Origen, y nos indica que son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan a los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Gracias. Mi nombre es Angeli Maglioli Cisneros Vázquez y abordaré el tema de clases de nacionalidad. Existen diferentes clases de nacionalidad, entre ellas la originaria, la adquirida, la doble o la múltiple nacionalidad. Nacionalidad originaria es aquella que se adquiere al nacer. Cada sistema jurídico combina 2 aspectos para determinarla. Hablamos del ius sanguinis, esto quiere decir el derecho sanguíneo, o sea, el que proviene de los padres, y el ius soli, el derecho de suelo, asignando a la persona la nacionalidad que corresponde al territorio en el que nació. En pocas palabras, es el hecho mismo del nacimiento de una persona en un estado determinado. La nacionalidad adquirida es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad, originando o dando lugar al ius soli, o sea, al derecho de suelo. En el artículo 2 de la Ley de la Nacionalidad Guatemalteca hace mención que todo lo relacionado a la adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad guatemalteca se rige exclusivamente por las leyes de Guatemala, al igual que en el artículo 6, la nacionalidad adquirida o recuperada conforme a una ley anterior se conserva bajo el mismo de otra posterior. Y por último, la doble o múltiple nacionalidad. Es la condición de ser ciudadano de 2 o más naciones, siendo este estatus más común que el de la nacionalidad múltiple. El derecho internacional no prohíbe a ninguna persona tener doble o múltiple nacionalidad, recalcando que en algunos países otorgan la nacionalidad automáticamente
Cuando uno de los padres es connacional, esto quiere decir con jus sanguinis, o cuando la persona nace en territorio nacional, o sea, jus soli. En el artículo 5 de la Ley de la Nacionalidad Guatemalteca menciona que en los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrentes en guatemaltecos de origen, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, les reconoce exclusivamente la propia, sin perjuicios que en el territorio de los estados que les atribuyan nacionalidad, ejerciendo derechos y obligaciones propios de las nacionales de estos países. Mi nombre es Steven Leonel Rodas Correa. Doble nacionalidad o multinacionalidad. La doble nacionalidad es un término poco conocido pero existente, a cambio de multinacionalidad, que no es un término avalado dentro de nuestra lengua, pero sí más utilizado. En delante llamaremos múltiple nacionalidad a ambas, para mayor comprensión del tema. La múltiple nacionalidad es un estado jurídico con el que ciertas personas gozan. Este implica ser reconocido y tener, si no todos, muchos de los derechos que tiene un ciudadano en su país. Esto sin importar el país con el que es nacionalizado. Muchos de los países no reconocen la doble o múltiple nacionalidad, pero tampoco la desalientan, como es el caso de Estados Unidos. En cambio, hay otros países como Japón y Panamá que al momento de adquirir voluntariamente la nacionalidad se está rechazando a cualquier otra nacionalidad que se tenga. De tal manera que si nuestra pregunta base fuera ¿se puede obtener una nacionalidad doble? Nuestra respuesta sería sí, es posible, pero depende del país y de las leyes propias de este. Nacionalidad de personas jurídicas. Según la Ley de Nacionalidad de Guatemala, en el artículo 76, indica que son guatemaltecas todas las personas jurídicas inscritas bajo la Ley de Guatemala, y esta ley es constituida en el Código Civil en su artículo número 15, que indica que una persona jurídica puede ser el Estado, las municipalidades, iglesias, la Universidad de San Carlos de Guatemala, funciones y entidades de interés público, y así también asociaciones sin fines de lucro. Según la Ley Guatemalteca de Nacionalidad, en su artículo número 3 dice: a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Una vez adquirida es irrenunciable, aun cuando se hubiera optado por la naturalización en otro país extranjero. Se exceptúan los casos en que la renuncia sea obligatoria para dicha naturalización. Esto indica que a cualquiera que nació en Guatemala su nacionalidad no se le puede quitar, a menos que por solicitar otra nacionalidad sea requisito renunciar a su nacionalidad guatemalteca y esta persona desee entregarla. Nacionalidad activa y pasiva. Un ciudadano investido de una o más nacionalidades solo puede ejercer una nacionalidad a la vez. Tal ejercicio es el de la nacionalidad activa. Todo sistema jurídico de cualquier estado confiere a sus ciudadanos y a su nación una serie de derechos y deberes, los cuales deben ser cumplidos para el goce de los beneficios de la nacionalidad. Un estado cualquiera no le entrega a los ciudadanos sus derechos si estos no han cumplido con sus deberes. Un ciudadano podría, en un estado, tener derecho a una pensión de jubilación pagada por el estado, pero tal derecho solo puede ser entregado si este ciudadano cumple con su obligación del pago de impuestos y deducciones en los sistemas del estado, que ayudan al mantenimiento del mismo y a la formación del sistema de pensiones. En tal sentido, un ciudadano no podría mantener simultáneamente dos vidas en dos estados diferentes, lo cual le inhabilitaría para cumplir con sus obligaciones y el goce de sus beneficios. Normalmente, esta situación está regulada por los estados y se requiere el cumplimiento de procedimientos para ejercer sus derechos que la nacionalidad le confiere. Por lo anterior se entiende que la o las nacionalidades que no se ejercen son las pasivas, que no se pierden pero tampoco se pueden ejercer. Muchas gracias. Mi nombre es Cristi Elmira García Sánchez y a continuación presentamos qué es la ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía? Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en la que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad.
La definición. La ciudadanía es la condición mediante la cual el individuo se integra a una sociedad jurídicamente organizada, adquiriendo derechos y obligaciones. Características de la ciudadanía. Llamamos ciudadano a las personas libres e iguales que cooperan socialmente. La libertad y la voluntad de cooperar son dos rasgos que deben definir a la ciudadanía. Dos rasgos que van más allá de la definición ya canónica de ciudadanía, que debemos al sociólogo Alfred Marshall, para quien el ciudadano era básicamente el sujeto de los derechos civiles, políticos y sociales. La definición de Marshall significó un avance en su momento, en especial para la alucinación a los derechos sociales, recientemente conocidos y poco aceptados por el Estado de Derecho. Es una caracterización del ciudadano, sin embargo, que hoy se nos queda corta e insuficiente. El ciudadano no es solo un sujeto de derechos, sino también de obligaciones. No solo hay que garantizarle la libertad con todos los condicionamientos que el derecho a la libertad supone, sino que el individuo, en la medida en que se considera ciudadano de una democracia, tiene la obligación de cooperar con la sociedad. De lo contrario, la convivencia es difícil y poco saludable entre los mismos que habitan en un país. En sí podríamos decir que la característica principal de la ciudadanía es la cooperación, el respeto a los derechos y el cumplimiento de las leyes que un país implica. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Mercedes Casuy Valdés y les voy a hablar acerca del tema de la ciudadanía como derecho humano. La ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Todo el que lo posee disfruta de igualdad tanto en los derechos como los deberes que debe realizar como ciudadano. Derechos de los ciudadanos. ¿Qué son los derechos? Son las libertades o los beneficios de los ciudadanos y generalmente estos deben ser provistos por el Estado de cada país. Algunos ejemplos de estos son derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación. Deberes de los ciudadanos. ¿Qué son los deberes? Son actividades, actos y circunstancias que implican una determinada obligación moral o de ética. Generalmente los deberes se relacionan con determinadas actitudes que todos los seres humanos, independientemente de su origen, etnia, edad o condiciones de vida, están obligadas a cumplir a modo de asegurar al resto de la humanidad la posibilidad de vivir en paz, con dignidad y con ciertas comodidades. Algunos ejemplos de estos son respetar los derechos de los demás, acatar las leyes puestas por la Constitución Nacional. Tipos de ciudadanía. Existen varios tipos de ciudadanía. Existe la ciudadanía comunitaria, en la cual creen que hay un fuerte vínculo entre las personas y el grupo al que pertenecen. Estos vínculos son institutivos de la persona y su identidad. Este da prioridad a los elementos comunitarios, o sea, no a lo que nos hace diferentes de los demás, sino a lo que nos hace parecidos. La ciudadanía liberal, la cual es un conjunto de individuos y de instituciones y objetivos que explican a partir de los fines y preferencias de forma individual, modo que el individuo liberal se ve a sí mismo como hombre antes que como ciudadano. Ciudadanía republicana. La ciudadanía republicana se comprende en relación con la comunidad política, porque considera que la garantía de su libertad estriba con el compromiso de las instituciones. Ciudadanía multicultural, que consiste en la defensa y el reconocimiento de la diversidad cultural. Esto es parte de los diálogos entre los miembros de culturas diversas que hay en cada una de las comunidades. Mi nombre es Sharon Saray Contreras Rodas y yo les voy a hablar sobre la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía y las dimensiones que la ciudadanía posee. Diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad es una calidad que generalmente adquiere el natural de un Estado desde el momento en que nace. Es decir, es un vínculo con el Estado que sujeta a la persona a sus leyes y autoridades y le otorga a la vez la protección de las mismas. La ciudadanía es un derecho que adquiere el nacional de un Estado cuando tiene la edad y condiciones exigidas por la ley, así
Puede decirse que, por regla general, todo ciudadano de un estado es nacional del mismo, mientras que no todo nacional es necesariamente ciudadano. Por ejemplo, un menor de edad, incluso recién nacido, es regularmente nacional del estado en que nace, pero no es ciudadano del mismo sino hasta que llega a la mayoría de edad, así como aquí en Guatemala, la mayoría de edad es a los 18 años. Y cuando adquirimos esa mayoría de edad debemos sacar un documento único de identificación. En ese momento ya somos ciudadanos y al ser ciudadanos ya tenemos derechos y obligaciones distintas. En la relación entre el individuo y la sociedad se pueden distinguir 4 dimensiones: dimensión política, dimensión social, dimensión cultural y dimensión económica. Ahora hablaremos de dimensión política. La dimensión política de la ciudadanía se refiere a los derechos políticos y responsabilidades con respecto a su sistema político. El desarrollo de esta dimensión viene a través del conocimiento del sistema político y la promoción de actitudes democráticas y participativas. Aquí son reconocidos todos los derechos políticos, incluyendo el sufragio y la posibilidad de ocupar cargos de gobiernos. La dimensión social de la ciudadanía tiene que ver con el cumplimiento de los individuos en una sociedad y exige cierto grado de lealtad y solidaridad. Las habilidades sociales y el conocimiento de las relaciones sociales de la sociedad son necesarias para el desarrollo de esta dimensión. En esta dimensión incluye reconocer a todas las personas el derecho de gozar de condiciones de vida dignas, por ejemplo, trabajo, educación, vivienda y salud. La dimensión cultural de la ciudadanía se refiere a la conciencia de un patrimonio cultural común. Esta dimensión se desarrolla a través del conocimiento del patrimonio cultural de la historia y de las habilidades básicas, como por ejemplo competencia lingüística, lectura y escritura. Por ejemplo, nuestro patrimonio cultural, un ejemplo aquí tenemos Antiguo Guatemala, y una actividad sería la huelga de Dolores. La dimensión económica de la ciudadanía se refiere a la relación del individuo con la mano de obra y el mercado de consumo. Los conocimientos económicos para el trabajo y otras actividades económicas y la formación profesional desempeñan un papel clave para que se forme esta dimensión. Muy buenas noches, mi nombre es Gilda Liceli Esteban López y el día de hoy les hablaré sobre las dimensiones consecutivas de la ciudadanía. Antes que nada hay que tener en claro que las dimensiones son constitutivas. Esto es porque no puede reconocerse una de sus modalidades y desconocerse las restantes, formando así una unidad. Esto es porque cada una de ellas tiene igual importancia. Número 1. Individual. Esta es relacionada con las acciones y la conciencia de cada persona en el plano individual. Una persona ejerce esta dimensión cuando hace valer sus derechos y cumple con sus obligaciones. Un ejemplo de ello es cuando se presenta ante la justicia porque ha sido discriminado en su derecho a obtener un empleo o cuando cumple con su obligación de pagar los impuestos. Número 2. Colectiva. Es relacionada por parte de grupos, organizaciones o instituciones, por ejemplo, la participación de las personas en partidos políticos, sindicatos, organismos no gubernamentales, asambleas, entre otras. Número 3. Normativa. Son aquellos derechos y cumplimientos de deberes a partir de la existencia y el funcionamiento de las leyes, de la Constitución y las normas. Y por último tenemos la sustantiva. Se pone en práctica cuando definen los derechos por la participación de las personas y los grupos. Esta dimensión acepta simplemente lo establecido en las normas, sino que permite formularlas, cambiarlas y mejorarlas. Ahora hablaré sobre los ejes estructurales de la ciudadanía. Son estructurantes porque organizan y atraviesan o cruzan las dimensiones de la ciudadanía explicadas anteriormente. Estos ejes se dividen en 4. Número 1. Eje jurídico. Este es de carácter legal ya que consiste en los derechos reconocidos y las obligaciones dadas por el Estado a los integrantes de cada comunidad política nacional. Número 2. El eje cultural. Son de corte cultural.
ya que se relacionan con los aspectos valorativos y efectivos de la ciudadanía. Estos permiten mostrar el significado que posee para los ciudadanos. Número 3. El ejercicio de la ciudadanía. Se trata de prácticas individuales y colectivas relacionadas para ejercer los derechos y cumplir las responsabilidades ciudadanas. Y como número 4, el eje institucional. Este tiene como objetivo y función proteger los derechos y regular las responsabilidades. Esto significa que conlleva que el Estado debe legitimizarse no solo por el proceso a través del cual obtuvo el. Mi nombre es Marlon López y les voy a hablar sobre el vínculo que existe entre nacionalidad y ciudadanía y sobre la ciudadanía y participación democrática. Vínculo entre nacionalidad y ciudadanía. Para que el vínculo que une a las personas con una determinada nación sea vínculo de derecho, es necesario que exista el ordenamiento jurídico en que se establezca dicho vínculo, y además es necesario que previamente se haya constituido el Estado. El vínculo que existe entre la nacionalidad y la ciudadanía es que la nacionalidad es la relación de derecho civil que vincula al individuo con la nación en que nació, y la ciudadanía es el nexo jurídico-político que une al Estado con el individuo, que satisface los requisitos exigidos por la ley para ser reconocido ciudadano. Esta relación permite exigirle al Estado el reconocimiento y la garantía de los derechos esenciales de cada persona, así como la protección de las leyes. Al mismo tiempo, cada hombre debe respetar los derechos establecidos por el Estado, como el cumplimiento de las leyes, honrar a su país, entre otras. Ciudadanía y participación democrática. Empezaremos por definir qué es la ciudadanía y qué significa ser ciudadano en nuestra sociedad. Un ciudadano es una persona o grupo que pertenece a una comunidad política, social y económica. Por lo que hablar de ciudadanía implica hablar de los derechos que tienen los ciudadanos. Estos tienen la posibilidad de participar en los beneficios de la vida en común y de disfrutar de derechos civiles, políticos y sociales, respetando los derechos de las demás personas y contribuyendo al bien común. En una democracia participativa, son los mismos ciudadanos los que tienen el poder de tomar efectivas las decisiones del Estado, de lograr ejercer los mecanismos de control y contribución de políticas públicas a nivel local y global. La participación ciudadana se entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de los intereses de carácter particular. Esto es un legítimo derecho de los ciudadanos y para facilitarla se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que faciliten las condiciones para que las personas y las organizaciones de diversos sectores de la sociedad hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles de gobierno. Por eso, la participación democrática es fundamental para regular el Estado y para que proteja el derecho de las personas. Mi nombre es Luis Enrique Quevedo Ordóñez y me corresponde hablar sobre los requisitos de la ciudadanía. Según el artículo 147 de la Constitución Política de la República de Guatemala, titulado como Ciudadanía, son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen esta Constitución y la ley. Los requisitos indispensables con los que debería cumplir son los siguientes. Debe tener al menos 18 años de edad, ser residente permanente, cumplir con otros requisitos que pueden variar de acuerdo a su edad, estado civil y servicio militar. El siguiente tema es la pérdida de la ciudadanía. ¿Qué es la pérdida de la ciudadanía? Se dice que no se puede privar a persona alguna de su nacionalidad, ni se le debe negar el derecho de cambiar su nacionalidad. Podemos inferir que existe un deber por parte de los estados de no negar sin motivo la ciudadanía. Este deber de los estados debe tomarse en cuenta al interpretarse los acuerdos bilaterales que establecen el derecho de los estados de vetar la naturalización de sus ciudadanos en otros estados. ¿Por qué se pierde la ciudadanía? De hecho, cuando se ha renunciado a la nacionalidad y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley, mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años.
formas de pérdida de la ciudadanía. Son la voluntad expresa de adquirir otra, distinta de la concedida por el país propio según su legislación, por voluntad presunta, como el caso señalado del matrimonio, por naturalización en un país extranjero, cuando así lo indique la legislación del país de origen. Gracias. Mi nombre es Silvia Oralia Noemí Cano Aguilar, nacionalidad y ciudadanía en el proceso de socialización y democratización del Estado constitucional. Este desarrollo implicó una cierta desnaturalización y transformación de aquella inicial concepción liberal democrática, a raíz de la recíproca dependencia que pasa a establecerse entre democracia y Estado de Derecho. Sin democracia no se desarrolla plenamente el Estado de Derecho, pero sin el Estado de Derecho es imposible concebir la idea de democracia. La consolidación del Estado constitucional democrático no solo trajo consigo el sometimiento pleno de todos los poderes públicos al respecto de las libertades y derechos constitucionalmente garantizados a los individuos, sino que además provocó un proceso de eliminación sucesiva de los requisitos para el ejercicio de los derechos de ciudadanía, especialmente del derecho de sufragio. Integrantes del pueblo o la nación están sujetos al ordenamiento, por lo que aquel no puede ser sino una ficción jurídica cuya finalidad es precisamente reflejar algunas de las características del proceso de creación normativa democrática. Pero para ello es precisamente desvincular la pertenencia al pueblo o la nación. Esto es la nacionalidad tanto de una conciencia étnica, cultural o histórica, como de un pacto político asociativo entre los integrantes de una comunidad. El ordenamiento democrático tiende a maximizar la igualdad, el pluralismo y la participación de los sometidos al poder en su ejercicio, lo que permite crear diversos círculos o niveles de ciudadanía en función de afectación de los individuos por cada sector del ordenamiento aplicable, sin con ello caer en una democracia corporativa o de intereses. Nacionalidad y ciudadanía en la imputación democrática de la soberanía. A. El sentido democrático de la atribución de la soberanía a un sujeto colectivo. Desde la perspectiva de las modernas concepciones y los positivistas, la soberanía ha de ser vista como una cualidad del ordenamiento jurídico, que expresa gradualmente su autorreferencialidad y su positividad. No cabe, pues, caracterizar la soberanía como la cualidad de un sujeto prejurídico. Se construye a partir de criterios subjetivos o objetivos. Expresa la confluencia del aspecto individualista liberal y el comunitario republicano en la estructuración democrática del ordenamiento. B. Consecuencias jurídicas para la nacionalidad de la imputación de la soberanía democrática a un sujeto colectivo. La pertenencia al pueblo-nación debe estar abierta mientras permanezcan abiertas las fronteras y por tanto debe quedar abierta la posibilidad de ser plenamente súbdito y ciudadano, pues solo de este modo se puede conseguir preservar una mínima correspondencia entre quienes son titulares de los derechos de participación política más esenciales y quienes están sujetos a las normas resultantes de aquella. La consecuencia de ello es que esta soberanía popular o nacional ha de encontrar también un adecuado reflejo en lo que se refiere a su contenido jurídico, democrático en la ciudadanía. Un carácter constitucional democrático derivado de la sujeción a un marco normativo procedimental y orientado a respetar la pluralidad. Licenciados y compañeros, muchas gracias por su atención.